Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Ahora vamos a dar inicio a la charla de Damián Herrera. El título es ICS Escada bajo la lupa, principios de seguridad industrial, análisis de ataques reales y amenazas persistentes avanzadas. Damián es estudiante de ingeniería en sistemas y también es intern en IBM, enfocado en ciberseguridad OT y protección de infraestructura crítica. Adelante, Damián. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias a Pound de darme la oportunidad de venir aquí a hablar de un tema que me apasiona tanto. Quiero empezar la charla un poco distinto al usual. Quiero que empiecen imaginando que están en sus casas y de la nada la luz se va, y la luz en todo San José, Cartago y Heredia, al parecer ya nadie tiene luz. Luego el agua que está llegando empieza a llegar contaminada y nadie sabe por qué, o que están esperando el tren y al parecer ya ningún tren funciona. Todo esto tiene algo en común y se llaman sistemas industriales. Y aunque no lo crean, estos sistemas industriales también tienen ciberseguridad por detrás, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi charla se llama ICS Escada bajo la lupa. Vamos a tocar muchos temas. Va a ser una charla que tal vez viene cargada de información, entonces voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Vamos a hablar de principios de seguridad industrial, vamos a hablar un poco de ataques reales, cómo funcionaron y cómo tienden a funcionar en sistemas industriales. Y por último vamos a cerrar con amenazas persistentes avanzadas. Me introduzco un poco, mi nombre es Damián Herrera. Los últimos meses he venido trabajando en IBM como analista de OT. Básicamente mis últimos meses han sido estudiar esta área, me encanta, y he estado rodeado de profesionales con muchísimo conocimiento que me han transmitido toda esa experiencia, y bueno, también la experiencia que he ganado estos meses. Primero, me van a escuchar mucho hablar de OT. Yo sé que la charla se llama ICS Escada, pero OT realmente es lo que engloba toda esta parte, llamémosla industrial. OT significa Operational Technology o tecnología operacional. Son la tecnología que involucra procesos físicos, por ejemplo, maquinaria, sensores, actuadores, controladores, sistemas embebidos. Y aunque no lo crean, converge mucho con IT. IT es Informational Technology o tecnología informacional. ¿En qué se diferencian? Bueno, como ven en la imagen, ahí tenemos, pues que por ejemplo en IT tenemos bases de datos, SQL, computadoras normales, servidores, pero en cambio en OT tenemos maquinaria, controladores, sistemas embebidos. Y también una de las diferencias más importantes a nivel de ciberseguridad es que, bueno, los que tenemos tal vez algún entendimiento sabemos que es el CIA Triad. En IT, el CIA Triad es confidencialidad, integridad y disponibilidad, poniendo la confidencialidad como prioridad. En cambio en OT cambiamos eso totalmente. En OT metemos un factor extra que se llama safety. Recordemos que en sistemas industriales estamos trabajando con líneas de producción, o sea, personas. Entonces debemos de poner las personas y la vida siempre como prioridad. Seguidamente, después de safety, tenemos disponibilidad. Son líneas de producción, perder 1 hora o 2 horas de producción son perder miles de dólares que no podemos jugárnosla. Entonces es una de las cosas también más importantes. En eso es en lo que más se diferencian, pero conforme pase la charla van a ver que realmente convergen demasiado y por qué es importante que sepamos de las dos como profesionales. Vamos a hablar de los componentes principales de lo que es OT. Tenemos controladores, hay diferentes tipos de controladores. Hoy vamos a tocar los que se llaman PLC y RTU. PLC es Programming Logic Controller y RTU es Remote Terminal Unit. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, tenemos una línea de producción y hay un brazo. El brazo está pintando de color rojo, pero hay algo que le tiene que decir al brazo: ya no quiero que pinte color rojo, pinte color azul. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de un controlador. El controlador es el que le da la instrucción a ese brazo de que ya no va a pintar de rojo, va a pintar de color azul. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos controladores? Aunque al fin y al cabo la función es la misma, uno es remoto y otro va conectado por cable. ¿Cuál usamos? Depende mucho de la industria, de la línea de producción. Al fin y al cabo, muchas de estas cosas dependen mucho de qué empresa estamos trabajando y con qué sector estamos trabajando. Y luego ustedes pensarán, ¿y yo cómo realmente veo que ese brazo esté pintando de rojo y ya no de azul? Ahí tenemos los HMI, que significan Human Machine Interface o interfaz de humano y máquina. Que ahí es donde nosotros vamos a poder visualizar que, por ejemplo, ese robot ya no está pintando de azul, sino que está pintando de rojo. Algunos de estos HMIs tienen la opción de, por ejemplo, de apagar el robot o prender el robot, pero la mayoría, generalmente, el enfoque es ver qué es lo que está ocurriendo, de que de verdad yo vea qué está ocurriendo. Y luego ustedes pensarán, el controlador no se va a controlar solo, no le va a decir por sí solo al robot
que pinte ya no de color azul, que pinte de color rojo, no, jamás, solo no se puede. Entonces para eso tenemos los, AWS o Engineering Workstation. En la charla lo vamos a tratar como estaciones de ingeniería, que son desde donde nosotros enviamos las instrucciones al controlador. Realmente este es donde está el poder, donde nosotros le decimos, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto y usted va a hacer esto. Ya después el controlador va y le dice al sensor o al actuador, usted va a hacer esto, pero realmente el encargado de todo es el Engineering Workstation, es el que tiene el poder. Seguidamente tenemos los famosos sistemas SCADA. Realmente SCADA es un tipo de software que lo podemos utilizar para, digamos, tenemos una línea de producción y tenemos 25 brazos que están cortando. Yo no voy a ir HMI por HMI viendo que el brazo esté cortando. Yo ocupo centralizar esa información de alguna forma y la centralización de los procesos que está haciendo los brazos. Para eso nos sirven los SCADA, son software que nos sirven para centralizar todos esos procesos que están pasando dentro de la fábrica, llamémoslo así. ¿Cuál es una característica que tiene SCADA? SCADA, por ejemplo, hay diferentes vendors de controladores. Por ejemplo, tenemos controladores Schneider Electric, tenemos controladores Rockwell, tenemos controladores Siemens. SCADA nos brinda que aunque tengamos diferentes tipos de vendors, podemos centralizar todos los vendors dentro de este sistema SCADA. Eso es lo que tiene el SCADA de característica principal. Y disculpen, el SCADA significa Supervisory Control and Data Acquisition, por ese caso. Luego tenemos el DCS, que significa Distributed Control System. A resumidas cuentas, es bastante parecido al SCADA, realmente. ¿En qué se diferencia? Esto funciona con el mismo vendor. Por ejemplo, si toda mi fábrica tiene vendors Schneider Electric, yo voy a tener un software DCS Schneider Electric que al fin y al cabo lo que va a hacer es centralizar toda esa información de todos los procesos que están pasando dentro de la fábrica. Entonces, a resumidas cuentas, la principal diferencia, llamémoslo así, es el tema del vendor. Protocolos, no voy a entrar demasiado en fondo en protocolos. Hay muchos protocolos que son enfocados simplemente en OT. Hay un tipo de protocolo que es del Engineering Workstation al controlador, como lo pueden ser Modbus, que Modbus es súper inseguro, no hay autenticación, no hay encriptación, y ese es de la estación de ingeniería al controlador. O también tenemos Ethernet IP, que significa Ethernet o Industrial Protocol, que esos son meramente con el fin de conectar la estación de ingeniería con lo que viene siendo el controlador, y luego el controlador con lo que son sensores y actuadores van conectados, por ejemplo, con protocolos como Profinet y Profibus. También OT es un área donde hay muchos protocolos que son propios de vendors. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Siemens S7, que son protocolos que son propiamente usados por los vendors y solo, digamos, los controladores de ese vendor los pueden usar. Ahora vamos a la parte del Purdue Model. El Purdue Model es un modelo que en un mundo ideal deberíamos de usar para segmentar redes OT. Una de las cosas más importantes en la parte de OT es que nosotros segmentemos bien la red. En buena teoría, la parte de OT debería estar aislada de la parte de IT, no debería tener conexión al internet. Aquí, como vemos, voy a explicar poco a poco lo que son las capas. Tenemos primero el nivel 4, que el nivel 4 todavía es IT. Tenemos sistemas ERP, tenemos computadoras, tenemos a Juanita de recursos humanos. Luego, en el nivel 3.5 entra la zona desmilitarizada. ¿Qué es esto? Esto es una zona donde vamos a empezar el aislamiento de la red OT. Aquí va algo muy importante y quiero que recuerden eso. Aquí viene un firewall que va a segmentar lo que es IT con OT. Este firewall es muy importante que esté bien configurado porque, como van a ver en los ataques, este es nuestro talón de Aquiles, llamémoslo así. Luego de eso pasamos al nivel 3, que ya digamos que es de manufactura, donde tenemos estaciones de ingeniería, ya donde se mandan las instrucciones. Tenemos historians. Historians son servidores donde nosotros guardamos los logs de los controladores. Luego en el nivel 2 ya tenemos softwares SCADA, tenemos HMIs. En el nivel 1 tenemos PLCs, bueno, con todo lo que sean controladores. Y aquí hay algo que quiero que le pongan atención porque va a servir para más adelante. Hay algo que se llama SIS, Safety Instrument System. Esto es un sistema que usamos en OT. Por si, vamos a poner un caso muy dramático, si todo sale mal, la fábrica va a explotar, lo que va a hacer el SIS es parar una secuencia de procesos lógicos para que la fábrica no explote. Entonces, si todo sale mal, ya se nos metieron y no hay nada que hacer, el SIS lo que va a hacer es apagar esa secuencia de procesos lógicos para evitar una catástrofe. Es muy importante que recuerden esto porque esta es nuestra última línea, digamos, de seguridad ya, cuando todo sale mal, esto es en lo que dependemos. Y el nivel 0, que es la parte física, donde tenemos ya los sensores y los actuadores. Tecnologías más utilizadas en OT.
Bueno, las principales tecnologías, hay varias, pero las principales son estas que serían Nozomi, Clarity, Forescout, Armis y Dragos. Voy a explicar un poco por encima. Nozomi, bueno, todas estas, la mayoría de lo que son IDS, son sistemas pasivos. Vamos a aprovechar para hablar de eso, que por ejemplo en OT, un approach activo no lo podemos tener. Estamos trabajando con controladores que a nivel de CPU están muy limitados. Entonces no es tan sencillo como que le puedo tirar, no sé, por ejemplo, si quieren detectar vulnerabilidades, jamás le puedo llegar y tirar ahí un escaneo con un EDMA, por ejemplo, algo por el estilo, jamás, porque eso puede llegar a explotar, no explotar el controlador, pero la memoria del CPU del controlador, lo que puede pasar es que puede interrumpir la disponibilidad que tiene. Entonces, por ejemplo, usamos herramientas pasivas como Nozomi. Nozomi tiene diferentes soluciones, las más usadas son CMC y Vantage. La diferencia es que uno es on-prem y otro es cloud. Luego tenemos Clarity. Clarity es una empresa que también está invertido muchísimo en todo lo que es OT. Tienen un montón de soluciones, desde Jump Servers hasta soluciones como IDS, tanto en cloud como on-prem. Y Forescout y Armis tienden a ser igual. Luego tenemos Dragos Security Center. Dragos Security Center es un sistema un poco más integral, donde también nos da módulos de Threat Intelligence y muchísima información, pero es porque Dragos es una de las empresas que más inversión tiene a nivel de investigación. ¿Qué desafíos tenemos en OT? Bueno, de hecho, uno de los desafíos más importantes y más complicados que digamos que tenemos es el tema de que tenemos sistemas demasiado viejos a veces. No es nada extraño llegar a una de estas fábricas y ver que hay sistemas con Windows XP o un switch del 1900 y un router que ni siquiera se sabía que existía. Eso es totalmente normal verlo en estas fábricas. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos lo pone un poco complicado a nosotros, porque nosotros no es tan sencillo como llegar y decirle a la empresa, no, vaya, cambie eso. No, es mucho dinero. Y las empresas no les funciona a veces invertir tantísimo en eso. Sale mejor invertir en controles alrededor de esos sistemas. Por otro lado, las empresas, hay que tomar en cuenta que estas fábricas existen desde hace cientos de años y a veces no es tan sencillo como decirles, no, ya todas las 50 computadoras con Windows XP que tenemos las vamos a pasar a Windows 11. Jamás. Primero, eso podría interrumpir la disponibilidad. Luego, la parte del dinero. Y además, estas empresas con costos han podido irse adaptando a algo que cambia a diario. Entonces nos deja ahí un gran desafío. Por otro lado, la parte de disponibilidad, no podemos interrumpir la disponibilidad, lo que nos deja con poca visibilidad a veces. Por ejemplo, no puedo saber qué vulnerabilidades tienen todos los sistemas por el tema que tenemos que tener un approach pasivo. Entonces a veces no tenemos visibilidad del todo. Es más, en OT lo que se trabaja la mayoría de veces es analizando el tráfico de red que viene de los IDS. Entonces ese approach pasivo a veces nos deja sin un poco de visión. Otro de los desafíos, si lo quieren considerar como desafío, es el tema de, por ejemplo, que ponemos el safety como primera cosa. ¿Qué significa eso? Estamos trabajando con humanos. No es un simple analista, digamos, yo lo pienso de esa forma, no es que usted como analista simplemente dé una alerta y dice, no, voy a cerrarla, esto, si fuera algo no va a pasar nada. No, o sea, si es algo, pues estoy poniendo la vida de personas en juego, estoy poniendo en vida a las personas que están en la línea de producción, ¿me entienden? Entonces, esa es una presión ya tal vez más grande que se pone detrás de lo que es OT. Luego hay ventanas de mantenimiento. Usted cuando quiere mandar a hacer un cambio al cliente no es tan sencillo como decirle, vaya, haga ese cambio y ya. No, hay ventanas de mantenimiento y hay que respetarlas por el tema de disponibilidad. Y lo mismo con disponibilidad, no podemos perder ni una hora de producción. A las empresas no les gusta perder dinero. Y esos son los principales desafíos en OT. Vamos a ir viendo ahora lo que viene siendo malwares. Tenemos Black Energy. Black Energy es un malware bastante curioso porque es un malware modular. Fue uno, digamos, de los que empezó este tema de ataques a lo que son sistemas industriales. Vamos a ir viendo cómo evolucionó aquí. Black Energy es un malware que como primera vez se vio en el 2007 en un foro ruso, donde se estaba vendiendo como una herramienta de negación de servicios. Simplemente era una herramienta y que la gente nadie le llamó la atención. Luego en el 2010 salieron con Black Energy 2, ya era un malware totalmente diferente, ya no era una herramienta simplemente de negación de servicios, era un sistema ya bien desarrollado, totalmente nuevo y modular. Ya más adelante vamos a hablar qué es modular. Y el Black Energy 3 lo que implementa es un módulo de Kill Disk. Kill Disk básicamente es un módulo, llamémoslo así, de autodestrucción. Lo que va a hacer es que cuando él, después de hacer todo
todo el desastre que hizo dentro de la empresa y los sistemas, él va a borrar logs, va a sobreescribir discos e incluso va a hacer que las computadoras ya no prendan más. Aquí pude conseguir una imagen de lo que fue el primer Black Energy. Como ven, ese es el real, el primero que hubo. Es una simple herramienta de denial of service. Estos son los vectores de entrada. ¿Cómo ellos entraban? Bueno, phishing, como siempre, utilizaban phishing. Se hicieron pasar por diferentes ministerios de Ucrania. Enviaron, aquí, estos son los correos reales. Los correos que enviaron eran de donación de sangre y lista de diputados. Y lo que ellos enviaban eran archivos, digamos, tipo Exceles, Words, PPTs, porque ¿cuál era el objetivo de ellos? El objetivo de ellos eran los macros. Para las personas que tal vez no tienen mucho entendimiento, estos tipos de archivos pueden traer un macro por detrás. Al fin y al cabo, un macro es un script, es algo que usted le puede pedir a la computadora que haga. Entonces, bueno, por suerte ahora, bueno, existe esa opción de enable macro o confiar en el file y ya usted puede tal vez ahí dudar un poco. Pero aquí en este caso la gente los bajaba y confiaba en el archivo y ya lo que pasaba era que al bajar el archivo, el macro se ejecutaba y el macro lo que bajaba era un dropper. El dropper es un tipo de mensajero, digamos, voy a intentar mantenerlo de forma la más sencilla posible. Es un tipo de mensajero que descarga en el sistema y intenta conectar hacia afuera y le dice al atacante: estoy aquí adentro, mándeme lo que ocupo. Y aquí es donde viene la parte modular. Black Energy no era un malware que entraba ya con todo el payload y pesadísimo, no. Era un malware que, como una hormiguita, yo lo pienso así, entra a la casa. Cuando entra a la casa avisa que ya entró y empieza a pedir armadura, empieza a pedir armas, empieza a pedir dentro de la casa y se empieza a armar ya dentro porque ya entró, ya la parte sencilla la hizo, ahora ocupa armarse. Entonces el dropper se ejecuta en la carpeta temporal para no ser detectado y borrarse después de mandar la instrucción, y cuando ya manda la instrucción lo que se baja es el core, que ya es el malware, digamos que la columna vertebral de lo que es el malware. Aquí también pude conseguir una imagen de lo que fue el verdadero script que se usó, el macro. Aquí señalarlo. Aquí lo que viene es encriptado, viene en binario lo que era el file. Aquí lo que viene es que se va a guardar en la carpeta temporal como macro.exe y aquí ya viene la ejecución del shell. Y esto lo que bajaba era el dropper, que ya el dropper conectaba hacia afuera, le decía estoy dentro, ya descargaba por dentro y ya después se borraba en la carpeta temporal. Luego traía una parte de manifiestos. A resumidas cuentas, ¿qué son manifiestos? Como tales, por ejemplo, la hormiguita entra a la casa y ¿qué hago? ¿Qué hago aquí dentro? La hormiguita ocupa instrucciones como tal. Lo que se le decía al malware era: usted va a ir a apuntar a buscar computadoras con un HMI Simplicity. Simplicity es un tipo de software de HMI para ver data, pero lo que tiene este software es que también tiene la opción de apagar y prender, y bueno, breakers. Entonces, como vemos, esta es una imagen del verdadero software, y además tenía también la instrucción de que cuando se conectara a una computadora, que cuando pudiera moverse de forma lateral, que empezara a montar servidores de comando y command and control, disculpen, hacia afuera. Luego eso, lo que utilizaba eran los plugins. Esto era lo bueno de ellos. Era muy ligero, era muy difícil de detectar, porque lo que utilizaba era plugins. Pedía hacia afuera plugins, y aquí usaba diferentes plugins para robar contraseñas, moverse dentro de la red, conectarse de forma remota. Y las herramientas auxiliares, usaba un Nmap renombrado como SVH Host. Al final les voy a dejar mi GitHub, donde van a poder ver un forensics que le hice a ese proceso, por si alguno de ustedes quiere aprender a cómo puedo detectar en mi empresa que tal vez hay un Black Energy. Bueno, uno nunca sabe. También una de las formas que se, digamos, pivotearon dentro de la red fue que encontraron un túnel SSH vulnerable, que ahorita vamos a hablar de eso, en la parte 3.5, y también dentro de ese mismo firewall de la parte 3.5 lograron abrirse un puerto para ellos entrar cuando les diera la gana. Aquí tenemos la parte de comunicación, cómo es que ellos sacaban la información, porque recuerden que les dije que en OT lo que nosotros muchas veces analizamos es la parte de tráfico de red, qué está saliendo, qué está entrando, a puro IDS y pickup file. Entonces ellos lo que utilizaban era, hay que ponerse un contexto 2015, ¿verdad? Estaban utilizando HTTP para pasar los filtros del firewall y estaban usando un tipo de encriptación RC4. Sí, a día de hoy RC4, pues usted la puede burlar de forma sencilla y leer qué es lo que se está enviando, pero estamos hablando de 2015, donde tal vez los sistemas no estaban ya tan actualizados. Entonces la persona que leía ese tráfico red probablemente no iba a ver lo que estaba ocurriendo. Y el modelo de kill disk, que básicamente lo que era borrarse dentro del sistema ya cuando estaba, y vamos a ver que ellos lo utilizaron de una forma muy curiosa que hasta a mí me hubiese dado chicha. También hay
hay un framework Mitre enfocado en ICS, para que sepan. Existe el Enterprise, pero también hay uno de ICS, por si lo quieren investigar. Aquí yo hice todo lo que fue la tabla, la idea de técnicas, todo lo que se utilizó, cómo entraron. Eso lo van a encontrar en el GitHub, porque por un tema de tiempo no lo puedo explicar aquí, pero quiero que sepan que existe un framework que está enfocado en ICS. Y ahora sí, ya que entendemos el malware, vamos a ir a la parte interesante, el caso de Ucrania en 2015. Tenemos que en primavera de 2015 empieza el compromiso inicial. Juanita de Recursos Humanos bajó el file y de ahí ejecutó el macro. Después, en verano y otoño, ya el malware dentro, con los plugins, empieza a hacer el discovery de la red, empieza a detectar todo lo que está ocurriendo, y ya para el 23 de diciembre, ya un día antes de Navidad, deciden atacar y apagar todos los breakers. Vamos a ir poco a poco cómo lo hicieron. Entonces aquí estamos, aquí llegan y bajan el file. Aquí estamos todavía en el nivel 4 del Purdue Model. Alguien llega y baja el file. Después de eso, el file ya estando dentro con todos los plugins, empieza a hacer el discovery, empieza a hacer el lateral movement, y ya para este momento, cuando empieza a hacer este lateral movement, fue que se dio cuenta que en este firewall, que es el firewall que tenemos aquí en el 3.5, donde empieza la isolation, llamémoslo así, que en este firewall hay un túnel SSH vulnerable. Y ahí es donde ya empieza lo feo, porque ya se dan cuenta de eso y ya pudieron rotar el malware a una estación de ingeniería. O sea, ya tenían un pasito dentro de apagar todo. Entonces ya luego le mandan al atacante ya que ya tenemos acceso a la parte de la ingeniería. ¿Qué hacemos? Y ya el atacante lo que hace es mandar órdenes de qué va a pasar en la estación de ingeniería. Aquí ya estamos, ya tienen el control de aquí, del nivel 4, nivel 3.5, ya está en el nivel 3. Ya lo que toca afectar son estos de aquí abajo. Y los 3 niveles que faltan se atacan en el siguiente. Ya el atacante manda la instrucción, apaga los breakers. Además, como si no fuera suficiente, de paso apaga los UPS de la estación para que no fuera tan sencillo como ir a conectar cable. Y si no era suficiente, hicieron un ataque de negación de servicios al call center de la estación eléctrica para que el cliente se frustrara y no pudiera llamar más. Entonces, sí fue una situación crítica realmente. Los tomó el 23 de diciembre, como les digo, y lo que esto causó fue que entre 300.000 a 350.000 personas en el oeste de Ucrania se quedaran sin luz, incluso unas hasta 3 meses. Y de ahí estamos hablando de diciembre, en Ucrania, estaban a 0 grados. Y piensen en los niños, en los adultos mayores. Realmente lo que este ataque deja es, los atacantes ni siquiera les dio igual. Lo que querían era afectar vidas. No hay un dato como tal de si afectó vidas, pero lo más probable es que sí lo hizo. Entonces, como vemos, ya los hackers, los atacantes ya no les importa simplemente llegar, entrar, me robo la base de datos y la vendo ya. No, sino que ya están buscando cosas más grandes y ver cómo lo podemos afectar de forma más fuerte. Luego tenemos el caso de Tritón. Tritón fue un ataque que se hizo una empresa petrolera de Arabia Saudita. Y es súper curioso porque justo esta petrolera había invertido mucho en la parte de ciberseguridad porque es una petrolera, pero aquí es donde les digo de la importancia de ese firewall en el Purdue Model del 3.5, la importancia de ese. Julian Goodmanis es un ente en lo que es OT, es increíble, y él fue el principal incident responder de este caso. Él cuenta que el verdadero problema fue cuando ellos estaban haciendo el forensics y todo, que el problema fue que a pesar de toda la seguridad que tenían y todo, se metieron por el firewall. El firewall no estaba bien configurado, estaba misconfigured, y se metieron por el firewall, y ya dentro de la parte de OT, ya hicieron lo que quisieron. Se meten a la estación de ingeniería, y quiero que vean qué curioso lo que querían hacer esos atacantes. Estos eran verdaderamente malos. Se conectaron a la estación de ingeniería que controlaba el SIS. Si recuerdan, el Safety Instrument System es el sistema, es nuestra última línea. O sea, ya si todo sale mal, va a explotar la fábrica, él va consecuentemente parar una lógica de procesos para que este incidente no ocurra. Ellos lo que buscaban era apagar este sistema. Y lo vamos a relacionar con uno de los desafíos. Pueden creer que ese SIS tenía 73 años ahí. Habían usado el mismo durante 73 años. Y de algo funcionó, porque cuando el atacante mandó el payload, este SIS estuvo 73 años recibiendo las mismas instrucciones. Y como mandó el payload, el SIS dijo: ¿qué es esto tan raro? No entiendo. Y se apagó, porque no entendió. Entonces se apagó y apagó la lógica de procesos. Entonces nos salvó, porque probablemente si el SIS le hubiese hecho caso,
hoy estaríamos hablando de una de las mayores catástrofes en la parte de OT que han ocurrido. Porque este atacante era realmente malo, porque lo que estaba buscando era apagar ese sistema para probablemente provocar una explosión. Seguidamente tenemos el caso de Industroyer, es un malware que evoluciona de Black Energy y es bastante parecido, es modular. Él entra dentro del sistema, igual ocurre lo mismo, entra por medio de un firewall que estaba mal configurado. Lo curioso de este ataque es que este ya era como muy enfocado a la parte de OT porque utilizaba protocolos, ya hablaba, el payload hablaba ya en protocolos de tecnología industrial, utilizaba un protocolo que se llamaba OPC, en el Forensic se dieron cuenta de eso. Entonces este era totalmente dirigido a estallar, digamos, subestaciones eléctricas, este también fue subestaciones eléctricas. Entonces, como vemos, ya los atacantes no es suficiente con robar la base de datos, sino que ellos ya quieren más, quieren afectar a la gente realmente. Y vamos a hablar un poco de APTs bastante por encima. Un APT, para la persona que no sepa, es un Advanced Persistent Threat, son grupos con mucho dinero, muchísima seguridad, aunque no lo crean, y tienen el poder que tienen ellos en sus manos a nivel de conocimiento y capacidad es muy alto. Entonces lo que buscan afectar son cosas grandes. Funcionan muy a nivel también geopolítico, hay que entender eso, que también es una guerra geopolítica. Tenemos a Sandworm, que probablemente es uno de los pesadillas a nivel de OT, porque son los que más han apuntado a sistemas industriales y fueron los que crearon Black Energy, Industroyer, luego sacaron Industroyer 2 que volvió a afectar una estación eléctrica y volvió a ocurrir lo mismo que con Black Energy. Atacan muchísimo a Polonia, atacan muchísimo a Ucrania, a los Estados Unidos, entonces ustedes deben de darse cuenta por dónde andan. Luego tenemos Dragonfly, este es uno de los que lleva más tiempo en el mercado. Ellos se les atribuye un ataque que se llama Havix y se ha visto la evolución de ellos muy progresivamente. En Havix se veía como utilizaban herramientas ya existentes y cosas muy básicas, y a día de hoy tienen ransomwares muy elaborados, entonces también han llamado mucho la atención por eso. Luego tenemos a Agrius. Agrius es uno de los que más llama la atención por el nivel de complejidad que tienen los ransomwares, disculpen. Y se les ha atribuido demasiados ataques en lo que es Israel y los Estados Unidos. Entonces volvemos a lo mismo, ustedes se deben de imaginar por dónde deben de andar ellos. ¿Y por qué mencionar esto? Es importante mencionar esto porque, bueno, tenemos el reporte de Dragos del año pasado. Hay un 87% de incremento en los ataques a sistemas industriales de los que hubo en el 2023. O sea, vemos un 87% de incremento en cuestión de un año. Luego vemos que se traquearon a más de 60 grupos que ahora están atacando sistemas industriales únicamente. Y vemos que hay un 69% más de industrias que están siendo afectadas a nivel industrial. Por otro lado, tenemos el reporte que IBM sacó hace 2 meses, donde detectaron alrededor de 670 vulnerabilidades en sistemas industriales, las cuales alrededor del 50% eran críticas o muy altas. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque realmente hay una creciente necesidad en este área. Por ejemplo, ¿cómo pudimos haber evitado todos los ataques que ocurrieron? Por medio de buena segmentación, de hacer un buen inventario de assets. En OT es muy importante saber qué assets estamos trabajando, qué assets tenemos, porque como les digo, no es activo, no es como que yo puedo tirar un escaneo o un ping ICMP a los controladores y ya ver qué tienen. No, jamás, eso no se piensa. Es muy importante tener el inventario bien traqueado para saber qué es lo que está ocurriendo. Se pudo ver, cómo también se pudo haber hecho con concienciación, porque al fin y al cabo en OT, los operadores al pensar que están seguros porque están aislados, ven algo extraño y tal vez no le llaman mucho la atención, como lo fue en Tritón, porque Julian Goodmanis comenta que los operadores vieron cosas extrañas y cuando él llegó a preguntar qué era, ellos dijeron que eso era normal, que ellos no le ponían atención, y justo eso fue como él llegó a que el firewall estaba mal configurado. Entonces, también por tema de concientización, hay mucha inversión en esta área, las soluciones IoT también vinieron a cambiar todo esto. Ahora hay personas que quieren conectar una refri a un dashboard en Jira, entonces eso es algo muy curioso. IT. Y básicamente eso sería, espero les haya gustado, disculpen si fue demasiada información, pero es que esto es un área que tiene para hablar de sobra. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, y si alguno tiene alguna pregunta, que sea.
Damián, una consulta nada más. ¿Cuál sería el path para iniciar en OT básicamente? O toda la parte de sistemas industriales. ¿Cómo empezar, digamos? Es por la grabación. Yo creo que empezar en el sentido en el que es importante tener un background de IT. Creo que es importante porque muchas cosas vienen de IT. El primer acceso viene de IT. Creo que es muy importante entender redes, networking para mí es muy importante, entender cómo funcionan las redes. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es analizar cómo la red se está moviendo, si hay algo extraño, un patrón dentro de la red. Digamos, mi consejo para el área que sea es empezar en redes, entender bien redes y ya después pasar a la parte de OT. Igual no hay que limitarse al hecho, no sé redes, no voy a empezar en OT. O sea, empezar a entender los conceptos, qué son controladores, cuántos controladores existen, cómo funcionan los protocolos. Ese sería mi path. O sea, ojalá lo puedan llevar de forma al mismo tiempo, llamémoslo así. Pero la cosa es empezar y ahí uno ya lo va aprendiendo en el camino. Buenas. Estimado, la Unión Europea ahorita está exigiendo casi que de facto la norma 62443 para temas de seguridad en TO. A tu criterio profesional, Costa Rica necesita ir orientando algún tipo de normativa nacional orientado a esto para exigirle a toda la industria zona franca de los diferentes tipos de empresas que tiene Costa Rica ir abrazando esta norma o este conjunto de papers que tiene la norma 62443. Bueno, considero que sí, es parte de ir avanzando como país. Tal vez no somos un país a nivel de manufactura gigantesco. Digamos, a nivel de Europa estamos hablando que la parte de OT es súper grande porque hay mucha industria. Somos un país que está en vías de desarrollo, pero creo que parte de esas vías de desarrollo es que también vayamos poco a poco adaptando esas estrategias que se están usando, digamos, en Europa. Entonces, digamos, desde el ámbito profesional sí considero que sí, pero no es tan sencillo como llegar y decir vamos a poner esa. No, jamás, no estamos al nivel todavía para llegar y decir vamos a usar esa, sino ir adaptando poco a poco, concientizando cómo podemos adaptarlo aquí. Creo que esa sería la respuesta. Hola Dan, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Mi pregunta es, con el caso de Ucrania que nos comentó, ¿verdad? Al ellos afectar tantas personas, ¿cuál era el motivo o la motivación para ellos? ¿Era pedir dinero después o tal vez era simplemente para hacer el daño o tal vez temas políticos o sociales? Gracias. Bueno, a nivel de dinero no pidieron dinero, eso es lo que hablo de OT. OT considero que es un área, pues a nivel de APTs en general, pero creo que OT principalmente es un área donde es más un tema geopolítico. Sandworm, que se les atribuye el ataque, son un grupo que están asociados muy fuerte a un país que está en contra de Ucrania. Entonces, realmente la principal idea era afectarlos. ¿Cómo podemos afectarlos? O bueno, incluso es complicado a veces entender la motivación de por qué ellos hicieron lo que hicieron, pero más de uno en el grupo fijo lo hizo porque quería ser capaz de hacer eso, solo tener el ego de decir, uy, lo hice. Pero bueno, al fin y al cabo ya los traquearon y ya no son tan inteligentes como creen, al fin y al cabo, porque ya hay gente detrás de ellos y ya de hecho les pusieron cara, más que todo a Sandworm. Entonces, tan inteligentes no son. Con este tema que mencionaba Christopher de capacitación, ¿hay alguna plataforma? Por ejemplo, sé que CISA tiene algunos cursos de OT iniciales y demás, pero aparte de eso, ¿hay alguna otra plataforma en donde si uno ya tiene el background de TI pueda ir metiéndose en temas de OT? Bueno, de hecho iba a decir, los cursos de CISA tienen unos cursos abiertos donde es una buena introducción, pero como tal, una plataforma que yo le puedo decir que puede ir a buscar recursos, por ejemplo, es Udemy. No hay exactamente una plataforma enfocada en sistemas industriales. Hay uno que me gusta mucho que se llama 40 Logic,
que lo voy a poner en el repositorio, que ellos sí dan cursos meramente de lo que viene a ser sistemas industriales y muy enfocado. Entonces puede ser una buena alternativa, llamémoslo así, al de CISA. Yo creo que el de CISA es un buen lugar para empezar. En el repositorio lo que van a encontrar va a ser unos videos de un muchacho que se llama Mike Holcomb. Yo le recomendaría llevar ese pad, ver los videos de Mike Holcomb, son muy largos, muy extensos y totalmente gratis dentro de YouTube. Luego de eso llevar los de CISA y si quieren seguir con los de Fortit Logic. Igual todo lo va a poner en el repositorio para que tanto la presentación como todos los recursos para que ustedes ahí puedan ir a buscarlo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.